Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús: Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las ha dado supera a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es domingo 12 de mayo, queridos hermanos, cuarto domingo de Pascua, o domingo conocido como del Buen Pastor. De las varias imágenes que intentan describir quién es Jesús para nosotros, le podemos llamar Cordero, el Señor, el Rey, la piedra angular, el Hijo del Hombre, la luz, el siervo, la verdad, la vida, la puerta. La que más quizás nos atrae y nos acerca más a nuestro Dios es la del Buen Pastor, que sigue el capítulo 10 del Evangelio de Juan. De este capítulo cada año vamos leyendo un pasaje distinto, y en este ciclo C escuchamos su final, describiendo alguna de las relaciones principales que se crean entre el pastor y las ovejas. Escuchan mi voz, yo las conozco, me siguen, les doy la vida eterna, nadie me las arrebatará de la mano. Otros textos del día también inciden en el mismo tema, y la oración colecta, especialmente la que hacemos cuando el sacerdote al inicio de la Eucaristía nos invita a orar. Esa oración habla del débil rebaño de tu Hijo para que tenga parte en la admirable victoria de su pastor. El libro de los Hechos de los Apóstoles, que nos ha venido acompañando durante estas semanas de Pascua, nos presenta esta vez como protagonistas a Pablo y Bernabé, cuando la predicación en Antioquía de Pisidia, lo que sería la actual Turquía, en el transcurso de lo que se llama el primer viaje apostólico. Y la escena de hoy es como una muestra de lo que le sucede a estos intrépidos apóstoles en las varias poblaciones a donde van. Predican en la sinagoga a los judíos, pero también luego a los paganos, y al parecer tienen bastante éxito. Y es en esta ciudad donde hay una doble reacción. Los paganos, por una parte, escuchan la buena noticia y se alegran y alaban la palabra de Dios. Y por otra parte, hay judíos llenos de envidia y de celos que promueven una persecución contra Pablo y Bernabé y que logran su expulsión de la ciudad. Pero ambos no se acobardan, marchan a otras poblaciones y siguen evangelizando. Aquí es interesante notar una especie de estribillo que Lucas va repitiendo al final de muchas escenas. Los discípulos quedaron llenos de alegría y de Espíritu Santo. La alegría de predicar el Evangelio, la fuerza del Espíritu por ir cumpliendo la tarea encomendada. Juan, como decíamos en el texto del Evangelio, nos revela hoy con mayor profundidad la identidad de Jesús, y lo hace en el contexto de la dedicación del templo. Por una parte, la persona de Jesús ya no se entiende sin su relación íntima con el Padre. El final del Evangelio de hoy es magistral. Yo y el Padre somos uno. Por otra parte, su relación con la humanidad, que la describe con la metáfora del pastor y del rebaño de ovejas, afirmando que todo el que escucha su voz es suyo porque Él le conoce. Pero además, hay que escuchar la voz del pastor para seguirle y para que Él nos dé vida eterna. Y es que es el mismo Dios quien le ha dado esas ovejas, y por eso nadie las puede arrebatar de su mano. Jesús se nos presenta como buen pastor, y en verdad puede hacerlo siempre porque en su vida ha actuado como tal.
nos conoce, nos defiende, no quiere que ninguno de nosotros se pierda, nos da vida eterna y finalmente ofrece su vida por la nuestra. Él no rehuyó ningún trabajo, se entregó con generosidad a todos. Por parte del buen pastor hoy, Juan nos da afirmaciones muy básicas y afirmaciones muy profundas. Las conozco, doy vida eterna, nadie las arrebatará de mi mano. Palabras que hablan de la cercanía y de la entrega total. La vida que nos comunica es la que ha recibido del Padre y ahora también es para nosotros. Somos ovejas rescatadas con su sangre. Nos conoce a cada uno. Somos su pequeño rebaño y podemos contar siempre con la ayuda y guía y el acompañamiento y la defensa de este buen pastor. Por eso podemos sentirnos orgullosos y agradecidos de pertenecer a esta comunidad que Él fundó sobre Pedro y los demás apóstoles. Pero esta entrega admirable por parte del pastor nos pide también una actitud receptiva y acogedora. Escuchar su voz, seguirle, porque la imagen bellísima del rebaño y de las ovejas muchas veces no parece entusiasmarnos. No porque los rebaños ya no sean una experiencia muy repetida en nuestras ciudades, sino porque el mismo nombre de rebaño indica tal vez gregarismo o una cierta falta de personalidad. No, es que ciertamente la intención de Jesús al compararnos con un rebaño es para resaltar otras cualidades que podemos copiar de las ovejas fieles al pastor. Si queremos ser seguidores de Jesús, no se trata solo de estar bautizados, sino de creer en Él, de escuchar su voz, de tratar de que nuestra mentalidad sea como la suya. Eso no solo cuando el camino se nos hace fácil, también cuando estamos inmersos todavía en la gran tribulación, que de alguna manera refiere la segunda lectura de hoy del libro del Apocalipsis. Solo entonces es cuando más luz y más fuerza nos querrá comunicar el resucitado a través de la comunidad y a través de los sacramentos. En este domingo del Buen Pastor, haremos bien en examinarnos si de verdad somos buenas ovejas, buenos discípulos de Cristo Jesús, si le conocemos, si le escuchamos y le seguimos. Porque hoy muchos dicen ser cristianos, ser discípulos del Señor, pero no quieren escuchar la voz del pastor que sigue hablándonos a través del Papa, de nuestros obispos y de nuestros sacerdotes. Y entonces es ese catolicismo light que encontramos hoy en muchos, o aquella otra frase a la que nos hemos referido en algún momento, yo soy católico pero a mi manera, o yo creo pero no practico. No se puede ser del rebaño de Jesús con oídos sordos. No se puede ser del rebaño de Jesús teniendo en nuestro corazón los sentimientos que precisamente son contrarios a los sentimientos de Cristo. No se puede ser discípulo de Cristo y parte de su rebaño y decir que Él es nuestro pastor si dejamos que la cultura de muerte que se nos está imponiendo a pasos agigantados también encuentre en nosotros fermento para crecer. Un verdadero discípulo es el que sigue al Señor de la vida y el que se opone a toda la cultura de muerte, donde el aborto es un derecho, donde la eutanasia es un derecho, donde decidir quién nace o quién muere ha terminado siendo un derecho, cuando eso es solo decisión de Dios y nunca del ser humano. Que pasen muy feliz domingo, queridos hermanos. Desde la parroquia Patriarca San José en Alajuela, Costa Rica, les saluda y bendice el presbítero Sixto Eduardo Varela Santamaría.